Bueno, y ya saben que hace mucho calor, que además estamos en aviso por fuertes tormentas en prácticamente todo Aragón, excepto nada, la zona de la ciudad de Huesca y la parte de abajo de Teruel, de Gúdar y Jabalambre. Pero en el resto, calor y tormentas. Así que hemos pensado que para combatir estas altas temperaturas, Jesús, algo teníamos que hacer, ¿no? Pues vamos a hablar un poquito de cómo refrescar la tarde. Vamos a ver, por ejemplo, algunos trucos caseros para refrescarnos. Y también, atención, y esto es muy interesante, porque yo me he quedado bastante parado, vamos a descubrir algunos mitos que todos pensábamos que era verdad y resulta que son falsos. Para ayudarnos en todo esto tenemos con nosotros a Fernando Gomollón, científico de En Ruta con la Ciencia. Fernando, bienvenido. Muy Hola, conocido. Un aplauso inmenso para Fernando. El mejor divulgador científico de Aragón Televisión. Pues así es. Pero es que además ahora acabas de recibir un premio, efectivamente, el premio a Jóvenes Divulgadores Científicos 2017. Muchas gracias. ¿Contento? Sí, la verdad es que muy contento, no me lo esperaba y bueno, pues muchas gracias sobre todo al ISQCH que presentó la candidatura al premio y a todas las entidades, sobre todo a la cátedra José María Sabirón, que es la que otorga el premio, que lleva un montón de años de trayectoria. Y la verdad es que ves a los otros premiados y da hasta susto. Da miedo. Ir a recogerlo, porque vamos, menudos currículums tienen. Oye, pero han resaltado, ¿no?, tu actividad divulgadora, tu capacidad para llegar a todos los públicos y en distintos formatos, además. O sea, que es todo un espaldarazo, ¿no? Es que además este último año, pues entre la radio y la tele he estado en formatos muy variados y además de vez en cuando también en el Heraldo de Aragón escribiendo. Así que un poquito de todo. Pues sí. Venga, Fernando, vamos al lío porque voy a plantear una situación que seguro que les he pasado a los aragoneses. Por ejemplo, a mí me va a pasar. Yo vuelvo a casa ahora. Antes de entrar en casa, son las 9 y pico, tengo que salir corriendo al supermercado a comprar. Compro alguna latita de algo para la cena, algo, lata de refresco, me refiero. ¿Y qué ocurre? Que cuando voy a cenar todavía no me ha dado tiempo a que se enfríen. ¿Cómo puedo acelerar el proceso para, pongamos, un refresco, enfriarlo de manera más rápida? Bueno, pues hay varios trucos por ahí circulando por Espera, hombre, ¿pero dónde vamos? Es verdad, por favor, lo que se nos está olvidando. ¿Qué es un científico sin su bata, por favor, Pues Fernando? ya sabéis que yo hago los... Haz los honores. Me pongo la bata, pero bueno, ya... Y luego, cuando tengas un poquito de calor, pues te tomas la lata súper fría, ¿no? Porque así es pues como estará se supone bien. Que se nos va a quedar. A ver, Venga, vamos al lío. Ya sabéis que los experimentos en Ruta los hacemos sin bata para parecer más personas normales, que yo lo de la bata hace tiempo que no me la pongo. ¿Te la quieres quitar? No pasa nada, sí, ya estoy acostumbrado, sí, ya son muchos años. Y bueno, pues eso, la lata para enfriarla. Bueno, hay muchos trucos por ahí por internet para enfriar bebidas. Sí. ¿No? Pero la cosa es que algunos son mentira. ¿Ah, sí? Algunos que dicen que si pones un papel mojado y lo metes al congelador y todo eso, tampoco es tan rápido. Entonces, lo mejor, lo que se puede hacer... Es decir, el truco que circula, que lo he escuchado y un compañero me lo ha dicho, es que cogiera unas servilletas de papel o papel de cocina, lo mojara, lo pegara alrededor de la lata, lo metiera en el congelador y así se enfría mucho más rápido. ¿Eso es mentira? Se enfría casi igual que si metes la lata sola. Toma. De hecho, hace muy poquito hicieron un vídeo en El Comidista, en El País, que no sé si pueden hacer publicidad a la competencia, pero bueno, tienen un vídeo donde lo comprueban, meten las dos latas y van midiendo la temperatura y se enfría un poquito más rápido con el papel, pero casi igual que la que metes que Jesús sin nada. Con eso se tomaría la lata fría. Venga. O tendrías que esperar mucho rato para tomártela fría. Entonces, ¿cómo la podemos enfriar de manera acelerada? El mejor truco es hacer lo mismo que se hace en invierno con las carreteras. ¿Qué le hacemos al hielo en las carreteras? Sal. Le echamos sal. ¿Por qué hacemos eso? Porque cuando le echamos la sal, baja la temperatura de fusión. ¿Vale? Entonces, si tú tienes una mezcla de hielo y agua, que eso es fácil tenerlo en casa, y añadimos un par de puñados de sal, así generosos, no hay que cortarse mucho, echamos un par de puñados de sal, es un método barato para hacer en casa, mezclamos un poco, y ahora lo que hacemos es que esta mezcla, en lugar de estar a 0 grados, como hemos bajado la temperatura de fusión del hielo, pues estará bastante por debajo, ¿vale? Puede llegar hasta menos 10, menos 12 grados. ¿En serio? Tengamos todo Solo con aquí. echarle sal, claro. Si metemos la lata aquí dentro, la dejamos un ratito. Bueno, la idea sería tener un poquito más de agua para que se sumerja bien y tenerla durante 3 minutos y en 3-4 minutos la tenemos... ¿Tan rápido? Por debajo de 10 grados. Espera, que la editora del programa me está proponiendo una posibilidad, atento, y me lo está diciendo por el pinganillo. ¿Y si le ponemos sal A ver. al agua con la que envolvemos la lata y luego lo metemos en el congelador? Con el papel impregnado. Ese era el mismo experimento que hacían. Ahí el problema que tienes es que no se te va a formar el hielo, porque estás bajando la temperatura de fusión, le va a costar más congelarse. Le va a costar más congelarse, igual que el hielo de las carreteras, por eso le echas sal, para que no se congele. Muy bien. Le costará más congelarse y todavía peor. O sea, y otra cosa, pues muy rápido. Yo el otro día estuve en una barbacoa. Llegan y compran un montón de cosas y venían calientes. Y habían puesto un balde grande con hielo. ¿Le podemos echar sal y entonces generamos que más rápidamente se va a enfriar mucho más todo, rápido, ¿sí? porque al bajar tanto la temperatura de esto, el contraste entre las dos temperaturas, entre el de la lata
y la temperatura de esto es muy grande y así se enfría mucho más rápido. Pues una idea que hemos aprendido todos. Va. La otra opción es hacer como la última vez que vinimos y coger nitrógeno líquido, pero eso no tiene todo el mundo en casa. Con nitrógeno líquido. estuvo Eso muy lo echamos bien. así a saco, pero claro, eso ya es más complicado de Te iba a conseguir. decir, hoy no se falta su mito que echa y eso, pero bueno, no está mal este truco, ¿eh? No es tan espectacular, No. pero bueno, es un buen truco Un para puñado estos de días. sal y ya está. Eso Bueno, es. venga, pues vamos con más dudas que tenemos y varios mitos. Vamos. Entonces, un día de calor, como pueden ser estos, hay un poquito de brisa, porque suele haber brisa, además aquí en Zaragoza, en la provincia y tal, ¿vale? Y entonces, ¿qué hago? ¿Me pongo de blanco o de oscuro, negro? Pues eso también es un mito bastante extendido, que el vestirse de blanco es más refrescante. Y de hecho a mí me habéis puesto esta bata y ya me estoy asando de calor. Mira, entre nuestro público además hay varias señoras de blanco. ¿Sí? Venga, ¿y por qué? ¿Por qué es un mito? Cuéntanos. Bueno, pues el caso es que a nosotros nos llega radiación del sol, nos llega un montón de radiación que nosotros vemos, pero también hay radiación que no vemos. Ajá. ¿Vale? Están los famosos rayos ultravioleta que no vemos, son los que nos ponen morenos. Sí. Y también está un tipo de radiación que no vemos, que son la radiación infrarroja, que es la que nos calienta. Pero ¿qué pasa? Que no solo el sol tiene radiación infrarroja, nosotros también tenemos radiación infrarroja, también tenemos un calor corporal, y si tú pones una camiseta blanca, igual que el blanco refleja toda la luz del sol, por eso es blanco, también refleja toda la radiación infrarroja que estás emitiendo tú, todo el calor. Entonces el calor no escapa y vuelve. Entonces tú te quedas O sea que caliente. la opción de oscura es buena si hay brisa, vale, pero ¿y si no hay nada de brisa? Si no hay nada de brisa, ya te da un poco igual. Está bien lo de usar ropa blanca porque sí que es verdad que refleja la radiación y entonces sí que te enfría un poco. Si hay brisa es mejor la ropa oscura porque, como hemos dicho, pues bueno, absorbe toda la radiación infrarroja que estás emitiendo tú y con la brisa se va llevando el calor. Y si os fijáis, todas las fotos que hay de los bereberes por ahí por el desierto siempre van con una túnica muy grande, muy suelta y muy oscura, de azul marino o negro. Bueno, pues Fernando Gomollón, un aplauso inmenso para nuestro científico que nos ha dado algunas claves para estos días de verano.